Buenos días, compañeros de la maquinaria. Hoy tenemos ante nosotros uno de los modelos de nuestra plataforma pequeña. Sería nuestro modelo TW164, es decir, una carretilla elevadora con opción de tracción simple o en 4x4 con 1.600 kilos de capacidad de carga. Estamos de acuerdo dentro del sector, no es de los modelos que teóricamente más usos tiene, pero cada vez se está implantando más. ¿Para qué sectores es muy interesante esta máquina? Sobre todo para sector agrícola. ¿Por qué? Porque es una máquina muy estrechita, con mucha altura libre al suelo, pero también es muy polivalente para vosotros, los alquiladores, para el sector de construcción, puesto que es una máquina que, por dimensiones, os puede servir para realizar muchos trabajos, y sobre todo por altura, porque es una máquina que por pocos centímetros supera los 2 metros de altura, en este caso serían 2,07 metros. Tenéis varias opciones de configuración de la máquina: tracción simple, 4x4, tenéis opción también de configurar la cabina, es decir, acristalar y cerrar la cabina completamente, y varias opciones de mástil, tanto en dúplex como en tríplex, en diferentes alturas. La experiencia nos ha demostrado que las máquinas de 1.600 kilos, como es el modelo que tenemos ante nosotros, la TW16, tiene, digamos, tres posibles usos muy habituales. El primero de ellos, como todos sabréis, el sector de alquiler de maquinaria. Este modelo de 1.600 kilos se está utilizando mucho, sobre todo en espacios reducidos y cuando trabajamos, por ejemplo, en el encofrado. Otro sector muy habitual de la 1.600 kilos es para todos aquellos profesionales que os dediquéis a la agricultura, porque al ser una máquina muy estrecha os permite entrar en campos estrechos y os permite coger palops, por ejemplo, de fruta u hortaliza, de hasta 1.500-1.600 kilos. Y luego el tercer uso, que cada vez es más habitual, es el uso en eventos, porque es una máquina que al tener mucha altura libre al suelo, por ejemplo, en festivales de música que se organicen al aire libre, es una máquina muy compacta que os va a permitir instalar y hacer todas las instalaciones que requieran este tipo de eventos. Esta máquina tiene muchas virtudes, y sí, muchos de vosotros me las preguntáis. ¿Y cuáles son estas virtudes? La primera, en una que somos líderes absolutos en el mercado, y es la altura libre al suelo, con 410 milímetros, es decir, 41 centímetros desde el suelo hasta la máquina. Otra gran ventaja de esta máquina es su ancho, es una máquina de 1,40 de ancho. Y sí, muchos me preguntáis por la altura. Pues somos afortunados porque esta máquina supera por muy poquitos centímetros los 2 metros de altura, lo que os va a permitir trabajar en espacios muy reducidos. Y la otra gran ventaja es que es una máquina súper ligera, y cuando hablo de muy ligera es que con el mástil incorporado hablamos de una máquina de 2,5 toneladas, es decir, la máquina más ligera del mercado, con mayor altura libre al suelo, líder en radio de giro y con auténtica capacidad de tracción 4x4. Uno de los objetivos que perseguimos en Agrimac desde hace ya 5 años que empezamos la comercialización de nuestra gama pequeña de carretillas, es decir, la 1.200 kilos y su hermana mayor, la 1.600, era precisamente el encontrar una máquina que tuviera muy buenas capacidades off-road, muchas cualidades, pero sobre todo que tuviera un mínimo mantenimiento. Por ello, estos modelos, los modelos TW, incorporan 4 motores hidráulicos en cada una de las ruedas, es decir, no es el conjunto tradicional de puentes diferenciales, delantero, trasero, cardan, caja, transferencia, sino que incorporamos 4 motores hidráulicos, lo que nos permite un menor mantenimiento y mantener las capacidades off-road que hemos mantenido históricamente en Agrimac. También estamos orgullosos de reconocer que tenemos una de las máquinas más polivalentes que hablo en el mercado. ¿Y por qué polivalentes? Porque no todos los profesionales necesitáis o utilizáis la carretilla para los mismos usos. Es decir, aquellos que necesitáis capacidad de traslación, es decir, velocidad, gracias al motor de 4 cilindros 26 caballos, Tier 5, Stage 5, fase 5, junto con el conjunto hidráulico, permite que esta máquina alcance los 18 km por hora con carga máxima. Otro de los puntos y aspectos muy importantes es que aquellos que no necesitéis tanta traslación, pero sí trabajéis en terrenos muy complicados, sobre todo de subida, la máquina con carga es capaz de superar pendientes de hasta un 35%, sin carga pendientes de hasta un 45%. Hace unos años dejamos de fabricar nuestro modelo TH160 para precisamente sustituirlo por la TW16. ¿Y por qué realizamos esto? Porque para nosotros era muy importante el reducir la mano de obra preventiva. Es decir, no estoy hablando de que la máquina se pueda averiar más o menos, que eso obviamente no depende de nosotros, pero lo que sí os garantizamos es que el diseño de esta máquina ha sido pensado para que los mantenimientos sean de la forma más sencilla posible, pero sobre todo pensando en vuestros servicios técnicos para que tengan accesibilidad perfecta y puedan reducir mucho la mano de obra. Por poneros un ejemplo, a la hora de mantener el filtro, veis cómo está ubicado en el exterior, sin más.
quitando esta tapita podemos limpiar el filtro. Tenemos el decantador de líquido refrigerante. Solo con un vistazo podemos ver si tiene o no líquido refrigerante. Y estas facilidades para el día a día reducen mucho tiempo en realizar, digamos, los chequeos previos o previas revisiones antes del funcionamiento de la máquina. Aunque suene a redundancia, uno de los aspectos más importantes a la hora de valorar la durabilidad de una máquina es precisamente hacer unos controles o chequeos previos a la utilización de la misma. Este mensaje está muy dirigido a vosotros, usuarios finales o propietarios de máquinas. Nosotros desde Agrimac hemos hecho nuestros deberes. ¿Por qué? Porque os ponemos unos accesos súper sencillos para que de forma visual podáis comprobar previo al encendido de la máquina que la máquina está en plenas condiciones. Podéis comprobar perfectamente el nivel de gasoil. Tenéis acceso perfecto al filtro, de forma que podéis comprobar diariamente o limpiar diariamente el filtro, lo mismo que el líquido refrigerante. Visualmente podemos ver si la máquina tiene o no líquido refrigerante. Otro de los aspectos que tenemos que comprobar antes de poner en funcionamiento la máquina es hacer un breve trabajo que nos va a llevar 15 segundos, que es levantar la tapa. Lo primero, un aspecto visual al motor, que los componentes, digamos, estén en orden, pero sobre todo acceder a la varilla del aceite y comprobar que el motor cuente con el aceite suficiente. Máquina hidrostática es sinónimo de aceite hidráulico, por eso colocamos aquí el visor para que de una forma muy sencilla podáis comprobar el correcto nivel del aceite hidráulico. Por tanto, ya no hay excusa. Si habéis seguido el vídeo, habéis visto como en un plazo aproximado de entre 1 minuto y medio y 2 minutos he comprobado visualmente todos los puntos críticos de la máquina. Y ahora sí, ahora estoy en condiciones de ponerla en funcionamiento. Reducción de mano de obra preventiva. ¿Y esto qué significa? Tenemos que echar un mínimo vistazo a la historia. El modelo precedente, nuestra TH160, contaba con el conjunto tradicional, es decir, puente diferencial delantero, puente diferencial trasero, cardan, caja transferencia. ¿Qué supone esto? Supone varios puntos de lubricación. Como sabéis, los puentes diferenciales tienen su valvulina específica, las cajas transferenciales se quieren también de lubricación, pero dijimos, ¿cómo podemos reducir esta mano de obra preventiva? Ahí es donde entran los motores intrarrueda. Si introducimos esta tecnología es precisamente porque hemos eliminado muchos puntos de control de la máquina, sobre todo de lubricación. Ahora únicamente tenemos un único punto de control, que sería el depósito de aceite hidráulico. Si el depósito de aceite hidráulico tiene el líquido que indicamos en el manual de instrucciones, lubrica todo el equipo. Es decir, servicios técnicos, mecánicos, a las 500 horas, lo único que tenéis que hacer es comprobar que tenga aceite y cambiar el aceite. Si no os he aburrido y seguís viendo este vídeo, muchos de vosotros os habrá llamado la atención que tenemos aquí instaladas 4 tomas, que son los famosos Minimis o Minimex. ¿Y esto para qué sirve? Servicios técnicos. Conectamos aquí un manómetro y podemos ver que la bomba principal, la bomba auxiliar y otros componentes hidráulicos están trabajando a sus debidas presiones. Y como veis, están ubicados en la parte exterior, que de forma muy sencilla podemos comprobar que la máquina está funcionando a las presiones que tiene que funcionar. Bueno, un último aspecto que muchas veces no se comenta en este tipo de maquinaria y son las condiciones climatológicas. Cuando hablamos de carretilla 4x4 tenemos que tener muy claro que muchas de ellas trabajan en nuestra zona, es decir, la zona norte, donde no hace mucho calor, donde no hay mucho polvo en suspensión, pero nosotros no testamos las máquinas en el norte. Estas máquinas están testadas en las zonas más complicadas que tenemos de España, es decir, amigos de Murcia, amigos de Almería, amigos de Comunidad Valenciana, donde en verano sufrís mucho calor, donde tenéis mucho polvo en suspensión. Estaros tranquilos porque las máquinas las tenemos testadas a 45 o 50 grados, funcionando de forma continua, sin sufrir apenas calentamiento en el motor, pero sobre todo manteniendo el aceite hidráulico a la temperatura idónea. Por lo demás, destacar un último aspecto es la ergonomía. Es una máquina muy cómoda, podemos regular el asiento y el funcionamiento entre nosotros. Es una máquina que está pensada para cualquier tipo de usuario, aunque no esté muy experimentado. Mando inversor, velocidad hacia adelante, velocidad hacia atrás, mandos de manejo de las distintas funciones, sobre todo del mástil, y, aunque no podamos apreciarlo desde la toma, 2 pedales, acelerador, freno. Es decir, cualquier usuario, por muy poco experimentado que esté, le va a resultar muy cómodo y muy sencillo manejar esta máquina. Bueno, y como conclusión, sí que quería deciros a todos, profesionales del sector de alquiler de maquinaria, usuarios finales, distribuidores, vendedores,
No existe ninguna máquina en el mercado de 1.600 kilos que reúna todas las características que reunimos nosotros. ¿Y cuáles son estas características? Las que más os interesan. Es decir, auténtica capacidad 4x4, 18 km por hora de velocidad punta, motor fase 5 Tier 5, 1,40 de ancho, 2,05 de alto, pero sobre todo máquina que llevamos comercializando desde hace más de 4 años con cientos de unidades introducidas en el sector, es decir, garantía de fiabilidad.